Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Estamos contentos de volverlos a saludar. Te vamos a dar nuestros números en cabina. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. De hecho, con un nuevo libro. La semana pasada terminamos de estudiar un poco el Evangelio de Mateo. Nos llevó algo de tiempo. No sé desde cuándo nos has escuchado, pero si recuerdas, y si no te lo platico, empezamos a leer Mateo después de haber predicado unos programas de los falsos pastores, después de haber hablado de lobos vestidos de oveja, de falsas doctrinas. Así que por eso empezamos a leer Mateo, buscando las palabras de Jesús, buscando no ser engañados, buscando lo que sí dijo Jesús, lo que promete, lo que pide, lo que exige. Y yo no sé si después de leer Mateo, que es muy parecido, casi igual a los evangelios de Marcos y Lucas, si luego de leer lo que dijo Jesús, yo creo que tenemos que hacernos preguntas muy concisas, como ¿dónde Jesús prometió prosperidad? ¿Tú qué dices? ¿En dónde están las promesas de prosperidad? ¿Dónde Jesús prometió sanidad siempre? ¿Dónde Jesús prometió un cristianismo cómodo? ¿Dónde dijo que todo nos iba a ir de maravilla? También puedo preguntarme, ¿Jesús habló en lenguas cuando recibió el Espíritu? ¿Ves a algún seguidor de Jesús revolcándose en el piso cuando lo conocía? Al contrario, lo que vimos en Mateo es los que se revolcaban, eran los endemoniados. Yo te pregunto si ves a Jesús pidiéndole el diezmo a alguien o hablando siquiera del diezmo. Después de leer el Evangelio, ¿de dónde hemos sacado todo lo que hoy practicamos? Tú ves a Jesús o a sus discípulos diciéndole a alguien, solo déjame entrar a tu corazón. ¿Y por qué decimos nosotros eso? ¿Por qué decimos que seguimos a Jesús? Si tú no leíste con nosotros el Evangelio, no importa. Léelo en tu casa, por tu cuenta. Esto es lo que está haciendo falta a los cristianos de hoy. Leer la Biblia por nuestra cuenta. Lee Mateo o lee cualquiera de los otros evangelios. O lee todos, qué mejor. No te llevará tanto tiempo. Y compara lo que dice Jesús. Compara lo que pide Jesús, lo que promete. Y pregúntate, ¿se parece a lo que practican en tu iglesia? ¿Se parece a lo que te están enseñando? ¿Se parece a lo que te dice tu pastor? Y después de haberlo comparado, decide a quién vas a creer y a quién vas a obedecer. Lo que pudimos ver en Mateo, si es que leemos la misma Biblia, es que el Espíritu descendió sobre Jesús y éste no habló en lenguas. Que el Espíritu lo llevó al desierto. Vemos a Jesús resistir al diablo con la palabra de Dios. No lo vemos reprendiéndolo o atándolo, ni diciéndole, diablo inmundo, te ato y te desato, o diablo inmundo, te reprendo. Jesús no dijo tonterías como esas que hoy abundan y que nosotros celebramos. Vemos a Jesús que el diablo lo tienta y él resiste con la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Resiste al diablo y huirá de ti. En ningún lado dice que lo ates o que lo desates o que lo reprendas. Vemos a Jesús empezar a predicar y de principio a fin predicó: arrepiéntanse. No les dijo hay un plan maravilloso. No le dijo a nadie solo hagan esta oración. No les dijo solo déjenme entrar. Jesús dijo arrepiéntanse. Y eso es lo que nos hace cristianos. Esta es la base del Evangelio. El arrepentimiento es lo que debemos predicar. Y después de ser cristianos, o más bien si dices que eres cristiano, esto es lo que te va a pasar, dijo Jesús. Y nos narró el sermón del monte. Y dijo, bienaventurado el pobre de espíritu, el que llora, el manso, el que tiene hambre de justicia, el misericordioso, el de limpio corazón,
el pacificador y el perseguido. ¿Así es tu vida cristiana? ¿Se parece a lo que Jesús está diciendo? Luego siguió con el sermón del monte diciendo, el que voltea a ver una mujer es adúltero. Y diciendo, tienes que amar a tus enemigos, hacer bien a los que te aborrecen. Prácticamente dijo, tienes que ser perfecto. Jesús también nos enseñó a orar, nos enseñó el Padre Nuestro. Pero mira lo que dijo. Dijo, tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. De hecho, Jesús criticó a los que oraban en las plazas, como a los que hoy oran en programas de radio como este, a los que les gusta que los oigan. La oración es algo íntimo. Tampoco dijo Jesús, vengan, yo voy a orar por ustedes. Nadie puede ni debe orar por ti. Tú tienes que hacer oración. Jesús nos enseñó a perdonar también. Nos dijo que tenemos que perdonar. Jesús nos habló de una puerta estrecha, de un camino angosto, que es el que lleva al cielo. Y nos dijo ahí en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Cuídense de los falsos pastores que predican un camino ancho, que te dicen eres salvo, que te dicen todos vamos a entrar, no importa lo que hagas. Los que te dicen eres salvo y no lo dudes. Los que te dicen solo haz una oración, solo bautízate, solo acéptalo, solo cumple estos sacramentos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la pregunta, si haces su voluntad o no. ¿Y cómo lo sabes? ¿Porque te lo enseña la iglesia o estás estudiando la Biblia por tu cuenta? En Mateo 10 Jesús da autoridad a los discípulos. Dice, sanarán enfermedad, echarán demonios. Pero luego les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y les dice, serán aborrecidos. Pero a nosotros nos gusta solo la primera parte. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, teme a Dios. Jesús dijo, no he venido a traer paz. Dijo, el que ama a padre o madre o hijos más que a mí no es digno de mí. El que pierde su vida la ganará. Esto es el cristianismo. A los religiosos les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. En el 13 empezó a hablar por parábolas. Nos narró la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la perla de gran precio. Después multiplicó los panes, caminó sobre las aguas. Los religiosos le demandaban una señal. Narró la parábola de la oveja perdida y la de los dos deudores, hablando otra vez del perdón. Después Jesús se encontró con el joven rico y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No le dijo, dámelo a mí. No le dijo, dáselo a tu pastor. Dijo, dáselo a los pobres. ¿Algún pastor te ha dicho esto? Pero el joven rico no pudo. Después dijo Jesús, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o padres o hijos o tierras, recibirá vida eterna. Se trata de dejar todo por él. Luego habló de que muchos serán llamados, pero pocos elegidos. Y luego entró en Jerusalén, en el 23 de Mateo. Acusó de hipocresía a los religiosos. A Jesús no le gusta la religión. Es lo que más atacó, la religión y a los religiosos. Y es lo que hemos hecho los cristianos, una religión. En el 24 habló de su segunda venida y nos dijo, mirad que nadie os engañe. Y habló de que se levantarían falsos cristos y que harán señales y milagros. Jesús nos está advirtiendo, los milagros no solo son de Dios, no te confundas. El diablo se disfraza de ángel de luz. En el 25 habló de que tenemos que hacer obras de caridad. Y dijo, cuando lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. ¿Estás haciendo obras de caridad? ¿Estás llevando de comer al hambriento? ¿Estás visitando al enfermo? Deberíamos de estar haciendo obras de caridad, de estar haciendo obras. En el 26 de Mateo es cuando ora en Getsemaní
Jesús angustiado, muy angustiado. Luego vienen y lo arrestan. Luego Pedro lo niega. Lo sentencian a muerte. Lo crucifican. En el 28 resucita y se aparece a los discípulos. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están las promesas de prosperidad o las promesas de comodidad? Lo que Jesús dijo es: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no aborrece padre, madre, esposa e hijos no es digno de mí. El evangelio, el cristianismo consiste en negarse a uno mismo. Negarse. No es que tendremos todo lo que deseemos. Jesús dijo que seremos aborrecidos. Jesús dijo: bienaventurado el que es perseguido. Date cuenta que nos están engañando, que nos han desviado, que no estamos siguiendo al Jesús verdadero. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Analiza lo que dijo Jesús y verás que no se parece en nada a lo que practicamos. No se parece en nada a cómo vivimos el cristianismo hoy. Ahora bien, así como ya vimos lo que dijo Jesús y no se parece nada al cristianismo de hoy, no se parece nada a nuestra iglesia, hoy vamos a comenzar con el libro de Hechos. Es el que sigue luego de los evangelios, es la continuación a la resurrección de Cristo. En Hechos vamos a ver la iglesia que dejó Jesús y ahora vamos a comparar esa iglesia y vamos a ver en qué se parece a la nuestra. Lo que hacemos con estos ejercicios al ir a la Biblia y comparar no es exclusivo para ninguna religión. Es decir, vamos a leer Hechos, vamos a leerlo juntos y vamos a ver cómo era la verdadera iglesia cristiana y luego compárala con la iglesia a la que perteneces, con la iglesia a la que asistes. Compara lo que enseña la Biblia con lo que enseña tu pastor o tu sacerdote. No te detengas, no te confíes en que usan versículos bíblicos. No te dejes engañar. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús dijo: guárdate de los falsos pastores. Lo que tiene que coincidir es con el carácter de Dios, con lo que Jesús quería enseñar. No dejes que te manipulen versículos. La Biblia se lee completa, libros completos, pasajes completos, no versículos aislados. Lee el libro de los Hechos y compara esta iglesia, por ejemplo, con tu iglesia católica. Vamos a ver si adoraban imágenes, si se reunían en iglesias llenas de imágenes como las católicas, si practicaban los sacramentos que hoy nos dice la religión católica, si hacían la primera comunión, el bautizo, la confirmación. Vamos a leer Hechos y vamos a compararla con las iglesias evangélicas. Vamos a ver si diezmaban como hoy nos exigen el diezmo, si se revolcaban en el piso como locos, si ataban y desataban a los demonios, o si preguntaban a los demás: ¿quieres que ore por ti? Vamos a analizar el hablar en lenguas, a ver si se parece a como lo hacen los pastores de hoy o como nos lo quieren enseñar. Verás que nuestras iglesias, unas como las otras, no se parecen en nada a la iglesia cristiana. ¿En qué momento nos perdimos? Tenemos que regresar a esta iglesia. Yo sé que muchos saben que la iglesia a la que asisten no se parece en nada a aquella iglesia, pero hoy nos da miedo buscar la iglesia verdadera. Nos da miedo que no esté en ningún lado. La pregunta que debemos hacer: ¿debemos de quedarnos en donde estamos? Aunque no se parezca en nada a la iglesia que realmente dejó Jesús. Debemos estar en una iglesia porque todos pertenecen a ella, porque todos van a una, aunque ésta no viva como Jesús mandó, aunque la iglesia no haga lo que Dios quiere, aunque no se parezca a la iglesia cristiana de verdad. O debemos seguir la palabra de Dios, aunque eso nos aleje del mundo y tal vez nos aleje de la misma iglesia. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir?
La iglesia no salva, ni la católica ni la evangélica. El único que salva es Jesús. ¿Y tú a quién estás siguiendo? ¿A Jesús o a una religión? Si dices que a Jesús, tienes que preguntarte si estás seguro. ¿Sabes de lo que más nos acusa la gente a este programa? Dice, pero es que con lo que predican, la gente se va a confundir y pueden dejar la iglesia. ¿Sabes? Hoy quisiéramos dejarlo muy claro, para que tú que nos escuchas no tengas ninguna duda. Efectivamente, de eso se trata el programa, que si estás en una iglesia que no es la iglesia de Jesús, te des cuenta y salgas. No tengas miedo. Estamos tratando de mostrarte al Jesús verdadero, a la iglesia verdadera. No pongas tu seguridad en un edificio, en una congregación, ni en una religión, mucho menos en un hombre. Estás fundando en la arena. Vamos a entrar de una vez ahí al libro de Hechos. Hechos comienza donde terminan los evangelios. Dice en Hechos 1, del 3 en adelante, que se les apareció Jesús durante 40 días y que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Esa es la promesa. Era la promesa para ellos y es la promesa para nosotros, ser bautizados con el Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado por el Espíritu, aunque tú lo digas, aunque tú lo creas, aunque te lo digan los demás, aunque te lo diga tu pastor, aunque te lo declare el Papa, no eres salvo. No se puede ser salvo, no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es tan importante y tan ignorado hoy en día el Espíritu Santo. Hay unos que ignoran de plano que debemos ser llenos por Él y viven sus vidas cristianas o disque cristianas en sus propias fuerzas. Muchos poco han oído predicar del Espíritu Santo y otros muchos piensan que ya lo recibieron porque un día hicieron una oración. Piensan que así se recibe. Otros creen que se recibe después de ser bautizados en agua. Tantas y tantas ideas equivocadas. Los católicos piensan que lo reciben desde niños, cuando son bautizados de bebés, imagínate. Debemos estudiar sobre el Espíritu y principalmente debemos ser bautizados y llenos por el Espíritu Santo. La pregunta es si ya fuiste bautizado. Este es el bautizo que salva. El bautizo en agua no te salva. Yo no sé si sabías siquiera que debes recibir el Espíritu Santo. En la Biblia debemos distinguir los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, hoy decimos, somos salvos por fe, por creer. ¿Pero creer en qué? En Jesús decimos, y a veces no sabemos ni qué es creer en Jesús. En los tiempos que vivió Jesús, creer en Él significaba creer que este hombre de carne y hueso, como todos los demás, era el Hijo de Dios, que había bajado del cielo. No era fácil de creerlo. Pero eso no es lo que nosotros debemos de creer hoy. Creer en Jesús hoy significa creer el Evangelio, creer que somos pecadores, arrepentirnos y creer que Él pagó por nosotros. Eso es creer en Jesús hoy. Por eso es importante distinguir los tiempos. ¿Cuántos hay que hoy dicen, yo creo en Jesús, y ni siquiera saben lo que significa? Por eso la Biblia nos dice que el diablo también cree y tiembla. No todo creer salva. Decirlo nada más es muy fácil. Ahora, así como es importante saber lo que debemos creer, es importante saber lo que estamos esperando, lo que debemos esperar. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, las personas esperaban un Mesías. Habían leído las profecías y sabían que habría de venir el Mesías. Eso es lo que ellos esperaban. Vino Jesús y el que lo reconoció como el Mesías se salvó, pero el que no le reconoció no se salvó. Hoy nosotros, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la vida cristiana hoy? Hoy nosotros esperamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Así de importante es.
El que sea lleno será salvo, y el que no, ya sea porque no lo sabe, ya sea porque no se lo predican, o porque cree que ya lo recibió sin haberlo hecho. Pero el que no sea bautizado y lleno no será salvo, así de fácil. ¿Y cómo saber si fuiste bautizado ya? Si es tan importante, debemos estar seguros, debemos tener evidencia de que fuimos bautizados. ¿Cómo saberlo? Como todo en la vida, tenemos que buscar evidencias. La Biblia habla de muchas evidencias. Debemos de buscar las evidencias en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un árbol es un manzano? Pues porque da manzanas. ¿Cómo sabes que un nogal es un nogal? Pues por las nueces. ¿Cómo saber que eres un cristiano? En esto estamos confundidos también. A veces decimos, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Porque vamos a la iglesia, porque leo la Biblia, porque hago oración, porque acudo a una célula, porque diezmo, porque ayudo al pastor y cosas así, y nos estamos equivocando de evidencia. Ninguna de estas cosas demuestra que seamos cristianos. Es como pensar que porque estoy en el mar soy pescado, o porque estoy en la cochera soy un carro. Es lo mismo. Hay un dicho que dice que estar en una jaula no te hace pájaro. Así, estar en una iglesia no te hace cristiano. Ser cristiano es mucho más que eso. Decíamos, ¿cómo saber que es un nogal? Por su fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber que tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Hay muchas evidencias, pero la primera es en Gálatas 5:22. Si tienes el Espíritu en ti, pues reflejarás el fruto del Espíritu. Y ahí nos dice cuál es. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Analízalos uno por uno. Pregúntate, ¿tienes amor? ¿Para quién tienes amor? Dios quiere que lo ames a Él. Jesús dijo que el primero de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dijo que el segundo es semejante. Dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son dos mandamientos, es un solo mandamiento. ¿Lo amas? Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. 14:23, y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La pregunta es, ¿lo amas? Si no lo amas, no ha hecho morada en ti. Es decir, no tienes el Espíritu en ti. Muchos dirán, yo sí lo amo. ¿Y cómo lo amas? ¿Cuánto lo amas? ¿Darías todo por él? ¿Darías un hijo por él? Mira la historia de Abraham, cuando le pidió a su hijo Isaac, se levantó y lo iba a sacrificar. ¿Tú lo harías? Es que no es que lo ames como tú quieras, como puedas, sino como él pide que se le ame. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿Tú lo amas más que a tu madre? ¿Lo amas más que a tus hijos? Sé sincero. No trates de justificarte, no te engañes. Si tú dices, yo sí lo amo así, ¿cómo lo demuestras? Porque primera de Juan 4:20 dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué mayor demostración de amor, de que tenemos el Espíritu en nosotros, que servir al prójimo, ayudar a los demás, amar al prójimo? Y este es solo un fruto del Espíritu. El otro, de ahí sigue la paz. ¿Tú tienes paz? ¿No te afanas por nada? Pregúntate, ¿qué sientes cuando enfermas de gravedad o cuando enferma un hijo tuyo?
¿Qué haces cuando te quedas sin trabajo o cuando hay crisis financiera? ¿Cómo es tu oración? Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz que el Espíritu da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, los demás no lo van a entender. No es una paz como el mundo. Jesús dijo: mi paz os dejo, pero no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. ¿Tú no tienes temores? Jesús dijo en Mateo 6, 31, no os afanéis, diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos. Si te das cuenta, los incrédulos, el mundo, así actúan. Y nosotros estamos actuando igual como el mundo. Nuestros afanes y preocupaciones solo demuestran la falta del Espíritu Santo en nosotros. Analiza los demás frutos. ¿Tienes paciencia? ¿Eres paciente con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Eres paciente? ¿Tienes gozo siempre? Aún en la prueba, en la enfermedad, ¿tienes gozo? ¿Cantas? Mira cómo cantaba Pablo y Silas en la cárcel. ¿Tú cantas cuando estás enfermo? ¿Tienes mansedumbre? ¿Todo lo aguantas? ¿Todo lo soportas? ¿O eres de los que dicen: no, pero yo no me dejo de nadie? Jesús dijo en Mateo 11:29: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Mateo 5:5 dijo: bienaventurados los mansos. ¿Tú tienes templanza? ¿Tienes dominio propio? Y por último, ¿tienes fe? Hoy estamos tan confundidos. Hoy creemos que fe es creer que todo lo que queramos Dios lo va a hacer. Ni siquiera pensamos por un momento: ¿a poco Dios debe servirnos? La fe de la que habla la Biblia, la fe que salva, es confiar en que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos envíe Dios lo que nos envíe, es lo mejor que nos puede pasar. Él sabe lo que necesitamos. Así nos envía enfermedad, crisis, desempleo y aún la muerte de un ser querido. Es lo mejor que nos podía pasar, de acuerdo a sus propósitos. ¿Tú ves así las cosas? Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Esto es lo que debe reflejar nuestra vida. Estas son las evidencias de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Tenemos que examinarnos. ¿Así es nuestra vida en realidad? Todas estas son evidencias, pero aún hay más evidencias. Jesús dijo en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En Juan 14:26 dijo: el Consolador os enseñará todas las cosas. El Espíritu es nuestro Maestro. ¿Te está enseñando? ¿Estás siendo discipulado por el Espíritu Santo? El pueblo de Dios tiene que acudir a la palabra de Dios sin necesidad de intermediarios, sin que nadie le enseñe. Pero nos topamos con un pueblo disque cristiano que poco lee la Biblia por su cuenta. Se conforma con lo que le enseñan el domingo porque dicen: es que no la entiendo. Y los pastores le dicen: es que es difícil de entender, tenemos que enseñártela a nosotros. Pero la Biblia dice que si tuvieses el Espíritu Santo en ti, el Espíritu te la enseñaría. Tienes el Espíritu en ti, eso es lo que dice la Biblia. Si no te ha quedado claro, mira este otro versículo. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice: la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esa es su promesa. Él nos enseña. Él quiere ser nuestro maestro. Si no te está enseñando, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Estas son evidencias de las que habla la Biblia. Son las evidencias que deberíamos buscar, que deberíamos reflejar en nuestras vidas. Por ejemplo, el temor de Dios también es una evidencia. Si tuviésemos el Espíritu en nosotros, le temeríamos a Dios.
Pero hoy estamos confundiendo las evidencias. Nos las han cambiado. Nos están engañando. Mira, vamos a hablar de Hechos 2, que es uno de los pasajes más conocidos. Hay iglesias, hay pastores que hoy dicen que cuando recibes el Espíritu Santo, que cuando recibes el bautizo, tienes que hablar en lenguas. Es obligatorio. Y si no hablas en lenguas, dicen ellos, es porque no tienes el Espíritu. Yo sé que lo has escuchado. Hay denominaciones enteras que predican esto, que basan su doctrina en esto. Ellos dicen que el hablar en lenguas es la evidencia de que recibiste el Espíritu Santo. Pero yo me pregunto, ¿dónde dice eso? Hechos 2, el día de Pentecostés, no dice eso. Vamos a ver qué es lo que enseña. Si quieres, vamos a leerlo juntos. Hechos 2 empieza diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo primero que vemos es que dice que recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Pero en ningún lado dice que siempre va a ser así. Ni en ningún lado dice que esta va a ser la evidencia. De hecho, en la Biblia hay pasajes de personas que recibieron el Espíritu y no hablaron en lenguas. Mira, cuando Pablo lo recibió, no habló en lenguas. O mira Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te fijas? Estos recibieron el Espíritu y no hablaron lenguas. En este versículo dice que el lugar tembló. Yo me pregunto, entonces cuando recibes el Espíritu, ¿debe temblar en la iglesia o en la casa o donde estés? Si fuera así, Jesús diría, no. Cuando recibes el Espíritu, tiene que bajar una paloma a tu hombro. Y Pablo diría, no, todos están equivocados. Tienes que caerte de un caballo. Y la gente le preguntaría, bueno, pero ¿de qué lado, Pablo? Esas no son evidencias. Las lenguas no son las evidencias. ¿Qué dice la Biblia respecto a las lenguas? En 1 Corintios 12 habla de los diferentes dones espirituales. Del 12:7 en adelante dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno le dio palabra, a otro fe por el Espíritu, a otros dones de sanidades, a otros profecía, a otro lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todo lo hace el mismo Espíritu, ¿te das cuenta? No a todos les da la misma manifestación y los mismos dones. No todos hablan en lenguas, no te dejes engañar. Más adelantito, en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28 dice, a unos hizo apóstoles, profetas, maestros de milagros, de sanidad, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta en la misma Biblia, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hablan todos en lenguas?
Claro que no, no es exclusivo, no es evidencia, no es obligatorio. ¿No han leído este libro los pastores que predican esto? ¿O por qué engañan a la gente? Es Primera de Corintios. ¿Quieres leer más de Primera de Corintios? Hoy hay iglesias que practican las lenguas en forma tan rutinaria. Hay pastores que en el púlpito están hablando en lenguas tan a la ligera. Se suben y empiezan a hablar en lenguas. Ya hemos leído Primera de Corintios 14, pero vuélvelo a leer ahí en tu casa. Principalmente si vas a una iglesia donde se practica dizque el don de lenguas. Te voy a leer algunos versículos solamente. Por ejemplo, dice Pablo en el 14:6: si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? En el 14:19 dice Pablo: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. En el 14:27 dice que si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3 por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, dice que se calle en la iglesia, que se calle. Si tu pastor habla en lenguas en el púlpito, la Biblia ordena que se calle. Si habla en lenguas sin haber intérprete, es un pecado. Primera de Corintios 14:37 dice, Pablo dice, esto es un mandamiento del Señor. De modo que el que desobedece esto, el que habla en lenguas en el púlpito sin haber intérprete, está cometiendo un pecado, así de grave es. Pero hoy nosotros todo lo toleramos. Es un pecado. Acuérdate que pecado es violar un mandamiento de Dios. Y Pablo está diciendo que esto es un mandamiento. Si tu pastor lo viola, es pecado. Así de fácil. Yo no sé si tú creas o no creas esto. Lo importante es lo que dice la Biblia. Hechos 2. No se trata del hablar en lenguas. Mira la grandeza de Dios. Mira lo grande de lo que pasó el día de Pentecostés. Mira todas las nacionalidades que escuchaban y entendían. Mira todas las lenguas tan diferentes que hablaban. En Hechos 2:8 dice que estaban maravillados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice, todo lo que había, todas las lenguas que había ahí. Había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África. Había romanos, cretenses, árabes. Por ejemplo, hoy están las Olimpiadas. Mira lo que pasó el día de Pentecostés. Es como si fuéramos 10 o 12 mexicanos a Londres. Tú y yo entre ellos. No hablamos idiomas, muy apenas hablamos español. Pero afuera de un estadio, en una explanada, están reunidos chinos, japoneses, rusos, americanos, canadienses, franceses, italianos, africanos, brasileños, etcétera. Y de pronto cae el Espíritu sobre nosotros y empezamos a hablar en las lenguas de ellos. Uno de nosotros habla portugués, otro habla francés, otro italiano, tú hablas japonés, yo hablo africano, sin haber estudiado el idioma. Eso es lo que pasó ese día. ¿Te das cuenta de la grandeza que hizo Dios? No es hablar por hablar como lo hacen hoy en las iglesias. Frases tan estudiadas, tan repetitivas y tan ridículas. Mira, el espíritu de las iglesias de hoy, tan pequeño, no habla en árabe, no hace hablar en africano, ni en medo, ni en cretense, ni en chino, ni en mandarín, ni en inglés, que es tan conocido. El espíritu que hay hoy en las iglesias es tan pequeño que solo habla en hebreo. Yo sé que lo has escuchado, y siempre las mismas frases tan estudiadas, casi siempre las mismas, tan, no sé, dice riquísima la barbacoa, cosas así. Rambo agarra la bazuca. ¿Tú crees que ese puede ser el Espíritu Santo de Dios? ¿Alguien tan limitado? Solo un idioma, solo una lengua y siempre las mismas frases.
¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? En 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos pastores. Si tu pastor se sube al púlpito a hablar en lenguas y no hay quien interprete, es un falso pastor. Ten cuidado. Tienes que probarlo. Es peligroso. Tu vida es la que está en juego. Yo te invito a que hagas lo que dice la Biblia. No es idea mía. Ahí dice probar los espíritus a ver si son de Dios. Mira, el consejo es, cuando tu pastor hable en lenguas, grábalo. Díselo a él, pídele permiso. Dile, lo vamos a grabar. ¿Sabes por qué? Porque queremos saber, cuando el Espíritu lo hace hablar en lenguas a usted, pues queremos saber lo que el Espíritu quiere decirnos. ¿Tú cómo ves? ¿No quieres saber lo que el Espíritu te está queriendo decir por medio de tu pastor? Si él no lleva intérprete, grábalo y luego busca quien lo traduzco. Yo te ayudo si quieres. Yo te llevo a donde lo pueden traducir. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el Espíritu a través de tu pastor. ¿Qué te parece? No es idea mía. La Biblia dice, 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Díselo, vamos a hacerlo. Vas a ver que no está diciendo nada, que son puras palabras inventadas y puras frases repetidas. Nos dejamos engañar tan fácil. Nos hablan en lenguas y nosotros gritando amén, aleluya. Nos pueden estar diciendo viva Satanás y nosotros aleluya. ¿Por qué te emocionas si no sabes lo que dicen? Hoy hay gente muy preocupada porque no hablan lenguas. Y en su iglesia todos hablan. Y además le dicen que no tiene el Espíritu Santo. Y hay otras peor, gente que cree que lo tiene porque un día habló en lenguas o porque un día cayó al suelo a revolcarse como con un ataque epiléptico. Iglesias y pastores que dejan a un lado la palabra de Dios. Yo he escuchado que dicen, hoy va a haber derramamiento del Espíritu. Y no se predica la palabra, los tocan y se cae la gente y se revuelcan, o te dicen que tienes que hacer como animal, y pobrecita la gente, todos haciendo como animalitos. Hubo un tiempo que llegó otra moda aquí a México, que todos se ponían a reír sin parar, según ellos cuando recibían el Espíritu, se ponían a reír. Es una pena lo que hacen, porque hay mucha gente que busca a Dios sinceramente, que busca el Espíritu sinceramente, pero caen en las manos de pastores como estos y los llevan a la perdición. Hace poco una hermana platicaba con mi esposa de eso y decía, es que yo no me caigo cuando el pastor me empuja, porque los empuja, pero dice, y las demás me critican y hasta se burlan porque yo no me caigo, y se burlan de mí y me dicen, usted no tiene el Espíritu, y hablan de ella a sus espaldas. Y mi esposa le respondió muy bien y le dice, ¿usted cree que una persona que critica a otra, que se burla, que habla a sus espaldas, tendrá el Espíritu Santo? Hermano, hermana, tú que practicas esto, tú que te caes al suelo porque te empujan o te tiras porque todos se caen, no es bíblico. No dejes que te engañen, no busques a Dios en el suelo. Y a ti que te presionan, que tienen que hablar en lenguas, que tienes que caerte al suelo, que tienes que reír como loco o hacer como animal, descansa. Eso no dice la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres recibir el Espíritu de verdad? Ven a la Biblia, ven a su palabra, no dejes que nadie te engañe, busca a Dios por tu cuenta. Es muy triste ver gente preocupada porque no habla en lenguas o porque no se cae al suelo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! De esas iglesias hablaba al principio. La gente dice, pero ¿y si se salen de la iglesia? ¡Gloria al Señor! ¡Qué gusto le daría al Señor que salieras de una iglesia como esa! No creas que todas las iglesias que dicen ser cristianas lo son. Tienes que probar a todo espíritu, a ver si es de Dios. Pero mira,
hay algo más grande que pasó el día de Pentecostés, la más grande de las evidencias. Miren la Biblia lo que pasaba con el que recibía el Espíritu Santo. Revisemos Hechos 2, ahí está la evidencia, pero no es la que dicen los que hablan en lenguas. Vamos a leer de nuevo Hechos 2:11. Cuando está diciendo las diferentes nacionalidades que los escuchaban, y dijeron estos: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te fijas? No es tan difícil de entender. Lo que pasa que no vamos a la Biblia. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? Lee el versículo, lee el pasaje, mira lo que pasó. ¿Por qué hablaron en lenguas? Para que los entendieran todos y cada uno de los que estaban ahí. Dios no quiso que ninguno se quedara sin entender, sin escuchar la palabra de Dios. Y lo escucharon los medos, los elamitas, los partos, los de Asia, los de Egipto, los de África, los romanos, todos. ¡Cuán grande es Dios! Mira el tamaño del milagro. Quería que todos entendieran, quería que todos escucharan. ¿Por qué nos hablaría a ti y a mí en otras lenguas? Dios no es Dios de confusión. ¿Qué ganaría con hablarnos en otra lengua a ti y a mí? ¿Qué provecho sacaríamos? Lo importante de este versículo, la evidencia del Espíritu Santo, es lo que hablaban, las maravillas de Dios, no el idioma en el que lo hablaban. Mira cómo tan pronto recibieron el Espíritu, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Mira, hace rato también leímos Hechos 4:31, decía: el lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y después dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la mayor evidencia: hablar, predicar, compartir. Miren Hechos 6:8, dice que Esteban, lleno de gracia y poder, es decir, lleno del Espíritu. Y luego dice en el 6:10, no resistían la sabiduría y el Espíritu con el que hablaba. ¿De qué forma les predicó Esteban? Hasta que lo tuvieron que callar, lo tuvieron que apedrear. Mira la historia de Pablo en Hechos 9, cómo se encuentra con Jesús camino a Damasco. Y después dice en el 9:20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Predicaba. El que tiene el Espíritu Santo predica. No puede parar de hablar las maravillas de Dios. ¿Es así en tu vida? ¿Estás predicando la palabra de Dios? Hoy no vamos a predicar. Y esa es la primera prueba de que el Espíritu Santo no está con nosotros. Mire lo que dice en Hechos 2:14 en adelante. Dice: Pedro se puso de pie y predicó. Por primera vez, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero tampoco es predicar por predicar. ¿Qué predicó Pedro? El mensaje de Jesús. Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y bautícense para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, lo que predicaba Jesús, lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentimiento. En Hechos 2:36 les dijo Pedro: este Jesús a quien ustedes crucificaron, tú lo crucificaste con tu pecado, por ti y por mí estuvo en la cruz. Eso es lo que hay que predicar. Pedro no les dijo: es que tiene un plan maravilloso para ti. Pedro no les decía: es que solo déjalo entrar en tu corazón. No les dijo: repitan esta oración. Pedro les dijo lo mismo que Jesús: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahí dice lo que hacía la iglesia. Predicaban arrepentimiento. En Hechos 2:42 dice otras cosas que hacía la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que partían el pan y que oraban. En el 2:43 dice que sobrevino temor. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno. No se lo daban al pastor para que fuera más rico. No dejes que te engañen. Dice también que perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan, comían juntos. ¿Es así nuestra iglesia? ¿En qué momento nos desviamos? ¿En qué momento perdimos el rumbo?
Nadie te está juzgando. Primera de Corintios 11:31 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que quiero es darte elementos para que tú mismo puedas ser sincero y concluyas, ¿estoy en una iglesia cristiana de verdad? ¿Tengo o no tengo el Espíritu Santo en mí? Examínate, examinaos a vosotros mismos, dice la Biblia. Examínate con las evidencias de las que hoy hemos hablado. Pregúntate, ¿tienes amor? Amor por Dios sobre todas las cosas. Amor por el prójimo. ¿Tienes paciencia, fe, gozo, benignidad, dominio propio? ¿Estudias la palabra y el Espíritu te la enseña? ¿Predicas en donde sea, donde haya oportunidad? ¿Es así tu vida? Si no tienes el Espíritu Santo, no importa que un día hayas hablado en lenguas o que te hayas desmayado en la iglesia. No importa si te caíste, si te revolcaste porque el pastor te empujó. No tienes el Espíritu Santo. Te podrás llamar cristiano y todos los demás, el pastor te podrá decir super cristiano. Pero si no tienes la evidencia del Espíritu Santo, no tienes nada. Ni siquiera eres salvo. ¿Cómo vas a ser salvo si no llevas una vida cristiana? Porque hasta en eso nos hemos equivocado. Hoy llevamos una vida cristiana tan pobre. Lo primero, pues tener un pastor, ir a su iglesia todos los domingos sin faltar. Es pecado faltar, diezmar y ofrendar, porque si no lo haces es robarle a Dios. Y ya, no sé, ¿quieres más Biblia? Pues vas a la célula de los hogares. Ahí te dirán lo que el pastor quiera. No puedes pensar. Lo que el pastor diga, así es. ¿Quieres más oración? Pues ven al culto de oración. Una muy pobre vida cristiana. Esto es lo básico. Y ya si tienes otra duda, pues ven y pregunta al pastor, al ungido de Dios. Oye, ¿puedo vestir así o no? ¿Puedo ir a esta fiesta o no? ¿Puedo bailar o no? ¿Puedo comprar esta casa? ¿Puedo cambiar de trabajo? La vida cristiana tuya, la vida cristiana de hoy, más parece una vida que gira alrededor del pastor que alrededor de Cristo. Pero la vida cristiana que describe la Biblia es una vida en el Espíritu. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú eres guiado por tu pastor. A lo mucho lo que eres hijo de tu pastor, pero aún no eres un hijo de Dios. Así sea el mejor pastor, así sea el más bien intencionado. Si no te está llevando a que seas guiado por el Espíritu de Dios, de nada sirve. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es de él. No es una opción, no hay términos medios. Si tienes el Espíritu, eres hijo de Dios. Si no lo tienes, no lo eres. No es un tema cualquiera. Tenemos que volver a la palabra de Dios y buscar las evidencias, pero nunca dejar de examinarnos y de preguntarnos. ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? ¿Muestras el fruto en tu vida? ¿Puedes ver las evidencias? ¿Estás seguro? Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga.